Vladimir Padrino y Diosdado Cabello enfrentados. Los dos hombres de más confianza de Nicolás se enfrentan por demostrar quién tiene más poder en Venezuela. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a nuestro canal informativo, donde a diario estamos presentando noticias, análisis y comentarios para que permanezcas informado sobre lo que ocurre en Venezuela y en el mundo. Antes de traerte todos los detalles de esta información que hoy te queremos ofrecer y en la que vamos a comentar sobre los enfrentamientos en la Fuerza Armada Nacional, queremos invitarte una vez más a que te suscribas si aún no lo has hecho y actives la campanita de notificaciones. Te invitamos hasta quedarte hasta el final de este video para que conozcas todos los detalles de la información que hoy te traemos. De inmediato vamos con noticias de Venezuela hoy. Y es que, amigos, es evidente que continúa el enfrentamiento en el seno de la Fuerza Armada Nacional y además no solamente ahora entre la FARC, sino también con otras fuerzas policiales leales a Nicolás. Desde hace muchos meses se viene hablando sobre este enfrentamiento existente entre los dos hombres de más confianza de Nicolás. Se trata de Vladimir Padrino López, ministro de Defensa, y de quien se ha llamado el número 2 del régimen, Diosdado Cabello, quien ostenta la presidencia de la Asamblea Nacional Constituyente. Y es que, como ya se ha dicho en innumerables ocasiones, en el seno de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana prevalece la política. Se trata de un ente irregular en el que además se ha resquebrajado la cadena de mando. 4 factores fundamentales han destacado analistas y estudiosos del ámbito militar en Venezuela y tienen que ver precisamente con esta fractura que existe en el seno de la Fuerza Armada Nacional. En primer lugar, tenemos una Fuerza Armada Nacional totalmente politizada, donde se han establecido diferentes grupos de poder. Seguidamente tenemos inmensas fracturas en la cadena de mando, muchísima desarticulación entre las diferentes instancias de la Fuerza Armada. El tercer factor importante es la corrupción, que además ha minado casi toda la Fuerza Armada en el país. Y finalmente, la Fuerza Armada en estos momentos se comporta como un partido político más. De hecho, se ha dicho que en Venezuela sería imposible una salida democrática, una transición de poder sin la participación directa de la Fuerza Armada Nacional. Además, recordemos que de los 32 ministerios que existen actualmente en Venezuela como parte del Poder Ejecutivo, 11 de ellos están en manos de militares activos o retirados. Este avance de los militares en el gobierno en Venezuela comenzó con Hugo Chávez. Todos sabemos además que Diosdado Cabello fue compañero de promoción del expresidente Hugo Rafael Chávez Frías. Y gracias a esta participación, a este compañerismo entre ambos, se convirtió en uno de los más importantes hombres de confianza del exmandatario chavista. Sin embargo, en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana se estima que hay aproximadamente 130.000 hombres y además de ellos, tan solo unos 2.000 son generales. Una cifra que según analistas y estudiosos del ámbito militar es exagerada, por cuanto son muchísimos los militares que están en función activos actualmente en el país. Adicionalmente a estos componentes tradicionales de la Fuerza Armada, ahora se han adicionado los llamados milicianos, que son civiles que se han ido incorporando a la Fuerza Armada y que recientemente, por primera vez en la historia de Venezuela, participaron en un despliegue de fuerzas militares en el país como parte de un desfile militar. Ahora bien, la pregunta que muchos nos hacemos en Venezuela es ¿quién tiene más poder dentro de la Fuerza Armada? Todos sabemos que hay un enfrentamiento entre Diosdado y Padrino López. ¿Manda más Padrino o es capaz de doblegar este poder Diosdado Cabello
con sus amistades y con sus círculos íntimos y cercanos dentro del alto mando militar en Venezuela? Diosdado Cabello es un oficial retirado, un militar que volvió a las filas de la FARC por órdenes de Nicolás Maduro. Sin embargo, no es activo, no está permanentemente en los cuarteles, no los visita. Su real vinculación aparentemente es más económica que militar y además maneja los hilos políticos dentro de la Fuerza Armada. En contraposición, Padrino López es un militar que permanentemente está visitando los cuarteles, está en contacto directo con el alto mando y aparentemente también tiene muchísimas lealtades entre los diferentes coroneles, tenientes y miembros del alto mando militar en Venezuela. Pero Diosdado tiene un as bajo la manga y es que es el amo y señor de los llamados colectivos armados. Lo que se comenta en las fuentes militares es que los colectivos no se meten con los militares y los militares no tocan a los colectivos. Pareciera una especie de acuerdo tácito, no intervención de una fuerza contra la otra. Actualmente también Diosdado tiene otro punto a favor y es que es primo del comandante general del Ejército de Venezuela, Alexis Rodríguez Cabello, de quien, por cierto, recientemente se señaló habría desertado de la Fuerza Armada y se habría dicho en redes sociales que estaría refugiado en la Embajada de Estados Unidos. Sin embargo, el mismo comandante desmintió estas declaraciones a través de diferentes vías. Lo cierto es que quien intente tratar de resolver la situación política, económica y humanitaria en Venezuela necesariamente deberá enfrentarse a esta situación, deberá tratar de resolver este problema que existe en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y tendrá que incorporar a los militares para poder llegar a una salida pacífica, a una salida que no trastorne la vida cotidiana del venezolano. En otras palabras, no es posible una transición en Venezuela sin la participación activa nacional bolivariana y parece que Estados Unidos esto lo tiene muy claro porque en su reciente propuesta, en su reciente plan que presentó como un marco para la transición en Venezuela, uno de los puntos claves era que los militares, el alto mando militar, estaría presente, estaría en sus puestos que son claves durante el periodo de transición, cosa que además fue criticada duramente por muchísimos opositores en Venezuela. Pero cada día la situación dentro de la FARC sigue preocupando aún más en Venezuela. Ya recientemente vemos enfrentamientos públicos entre diferentes fuerzas policiales de Nicolás con diferentes componentes del Ejército, de la Guardia Nacional, componentes de la Fuerza Armada. Recientemente lo hemos visto, han circulado muchísimos videos a través de las redes sociales en la que se enfrentan militares con detectives, con policías, por el combustible, por el acceso a la gasolina en Venezuela, que como todos sabemos está escaseando cada día más. En medio de esta situación que se está viviendo en el mundo entero, Venezuela presenta en estos momentos una gran escasez de combustible. Se ha denunciado desde diferentes instancias que la gasolina está sumamente escasa, no hay cómo trasladar los alimentos desde las zonas productivas hasta el resto del país. Sin embargo, son los militares, los miembros de la Fuerza Armada Nacional, quienes controlan el mercado del combustible y a quién se les puede recargar los tanques. De allí que hayamos visto en las últimas horas muchísimos enfrentamientos entre el 6CPC, entre efectivos del FAES, también con miembros de la Fuerza Armada en la que están peleando por tener acceso a la gasolina. Asimismo, hemos visto denuncias con videos en los que se ha mostrado cómo se les da prioridad a los colectivos en Venezuela para que puedan recargarse, para que puedan surtirse del combustible antes incluso
que el personal médico que está laborando en estos momentos en las emergencias de clínicas, hospitales y centros de salud de todo el país. Pero es que ya todos sabemos que a los militares se les ha dado muchísimo poder en Venezuela. Desde que estaba Chávez en el poder, ellos son quienes controlan no solamente en estos momentos el combustible, sino también la importación de alimentos, el transporte de alimentos. Tienen en sus manos el control de puertos y aeropuertos. Tienen muchísima responsabilidad en todo lo que ocurre en Venezuela y están inmiscuidos en absolutamente todas las labores estratégicas del país. Así que los militares siguen siendo una fuerza fundamental, indiscutiblemente. Debe tomarse en consideración a la hora de una salida y de una transición que permita a los venezolanos tener una vida muchísimo más digna y tranquila, libre de esta tiranía que actualmente nos agobia. Ahora bien, ¿qué creen ustedes? ¿Quién tiene más poder en Venezuela? ¿Lo tendrá Diosdado o lo tendrá Padrino López? En las próximas horas seguramente esta pregunta pudiera irse aclarando, pudiéramos tener respuestas a estas inquietudes, pues todas las fichas están en el tablero. Estados Unidos no ha descansado, sigue presente su intención de lograr una salida democrática en Venezuela y lo hemos visto en las últimas horas, en los últimos días. Sigue presentando propuestas, sigue estableciendo diferentes estrategias e ideas para que el gobierno en Venezuela logre retomar una vía democrática, así que seguramente obtendremos respuestas a nuestras interrogantes en las próximas horas, Amigos, recuerden suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Muchísimas gracias por permanecer con nosotros, por su preferencia. Estamos haciendo un esfuerzo por transmitirles las noticias de los últimos días. Hasta una próxima oportunidad.